Pues bien, nuevamente bienvenidos, estimados alumnos, a esta primera materia de este segundo cuatrimestre de la carrera de técnico superior universitario en protección civil. Para proseguir con esta materia, vamos a seguir revisando algunos conceptos que ya vimos en el pasado y que, como ustedes van a poder ver, son muy diferentes a lo que se plantea ahora dentro de la gestión del riesgo de desastre. Lo que vamos a ver el día de hoy es el ciclo del desastre. Recordarán ustedes cuando iniciamos en protección civil allá por 1990, cuando empezó la primera capacitación, nos hablaban del ciclo del desastre. Y efectivamente es un ciclo porque infortunadamente lo consideramos algo continuo, es decir, se termina el desastre con una reconstrucción, pero volvemos nuevamente a que la población pueda resultar afectada o vulnerable ante la eventualidad de una situación de emergencia, siniestro, desastre. Y hablando de este ciclo del desastre, todos recordarán que son 4 etapas. La primera es la mitigación, que no son otra cosa las medidas que se realizan para prevenir o reducir el impacto de las amenazas en un agente afectable. Es por eso que todas las instituciones, tanto públicas como privadas, necesitan elaborar un programa interno de protección civil, donde precisamente se busque prevenir y reducir el impacto a través de ciertas medidas que pueden ser estructurales y no estructurales para poder mitigar el impacto de esta amenaza que se pueda materializar dentro del entorno donde nos desenvolvemos. La siguiente es la etapa de preparación que se refiere a la planificación y capacitación para la respuesta a desastres que no pueden ser mitigados. ¿Sí? Es decir, no lo puede mitigar. Ahora me prepara para poder afrontar ese riesgo, esa amenaza cuando se materialice en ese agente afectable y poder ofrecer una respuesta adecuada. Entonces planifico para poder reaccionar en un momento determinado. Después viene precisamente la respuesta, que en esta etapa se pone en práctica los planes y la capacitación adquirida. Se trata de la reacción ante el impacto. ¿Sí? Es decir, los planes, los programas que realizamos tanto en la mitigación como en la preparación se llevan a cabo en la respuesta y precisamente para eso nos sirven los simulacros que entran dentro de la preparación. Todos los planes de emergencia y de contingencia deben de ponerse en práctica en esos simulacros para que al momento de la respuesta se tenga válgame la redundancia, una respuesta adecuada que busque mitigar los efectos en la población de esa situación de emergencia o desastre que se podía presentar en nuestro entorno. Y por último, la recuperación, que a veces decían recuperación, reconstrucción, rehabilitación. Y se trata del proceso gradual de la vuelta a la normalidad en todos los aspectos y a todos los niveles. ¿A qué se refiere en todos los aspectos? Hay aspectos que no se tienen contemplados, señores, a veces. Y si ustedes ven los informes de recuperación o los informes de las afectaciones por desastres, todo se va a números y todo se va a cuestiones materiales. Pero ¿quién habla de la salud psicosocial de la población que se ve afectada por un desastre? Que sí les pega, señores. ¿Por qué? No sé si ustedes han escuchado hablar del estrés postraumático, que no solamente le da a los soldados, ¿eh? El estrés postraumático, ahí lo lleva en su nombre, es la gente que ha visto afectada por un trauma y obviamente que un desastre, una situación de emergencia, es un trauma, señores. Y es obvio que la gente necesita un apoyo psicosocial para poder reaccionar, para poder comprender y para poder volver a su normalidad como persona y después como comunidad. Es lo que yo les decía, el maestro Jorge Avesías se fue Jorge Montoya Avesías se fue a
Acapulco precisamente a trabajar con cuerpos de emergencia en cuestiones de resiliencia para que ellos vuelvan a su situación psicosocial de una manera adecuada. Sobre todo porque, pues porque vemos muertos, vemos muertos en las calles, vemos la destrucción, vemos todo ese tipo de cuestiones que claro que impactan en la población, claro que impactan en nuestra salud mental, y es algo que no se contempla a veces, señores. Por eso yo les, yo les digo cuando doy cursos y sobre todo a las autoridades municipales y estatales, llévense a la gente que está haciendo el servicio social. Imagínense que Acapulco tuviera dentro de su gente de las unidades internas de protección civil de la Secretaría de Protección Civil, psicólogos. Inmediatamente hubieran empezado a trabajar con la población y con los cuerpos de emergencia, precisamente para buscar esta salud psicosocial de los individuos, que vuelvo a repetir, queda relegada en el último aspecto, y se busca la recuperación física, es decir, el levantar casas, los caminos, las instalaciones vitales y estratégicas. Entonces, esto es muy importante, por eso dice aquí, en todos los aspectos y a todos los niveles. Seguimos. Y pues bueno, aquí vemos ya un poquito más a detalle las diferentes etapas. Aquí están haciendo unas labores de mitigación. Se ve que ya hubo inundaciones y ahora lo que están haciendo es precisamente poner un muro en la ribera del río para evitar que cuando haya lluvias torrenciales el nivel del río aumente y se pueda generar una inundación. Y bueno, la mitigación son las intervenciones que se hacen para reducir los riesgos y daños. Elaborar y poner en práctica medidas y acciones para modificar determinadas circunstancias. A veces hay que tener mucho cuidado con esto, señores, porque a veces no se hace para evitar riesgos o daños. A veces, si por ejemplo se desvían ríos para construir casas, así pasó en Morelos hace algunos años, donde se desvió un río para crear una zona residencial, y ante unas lluvias torrenciales que ocurrieron, acuérdense que la naturaleza tiene memoria, y si un río corría por cierto camino y se cambió su dirección para beneficio de la población, la naturaleza tiene memoria y terminó inundando precisamente esa zona residencial. Entonces, estas medidas que se hacen son para modificar determinadas circunstancias que pudieran considerarse peligrosas para la población. ¿Sí? Estas medidas que se ejecutan tienen que ver con la disminución de la vulnerabilidad en el sitio donde se podría materializar la amenaza. Vean, dice aquí, disminuir la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo único que podemos manejar en el riesgo es la vulnerabilidad y tal vez la exposición. ¿Sí? Las amenazas y los peligros no los podemos manejar, no los podemos reducir, pero la vulnerabilidad y la exposición, claro que la podemos reducir para de esa manera modificar el riesgo. Entonces, las medidas de mitigación tienen que ver con la disminución de la vulnerabilidad en el sitio donde se pueda producir una amenaza. Es por eso, señores, que se pide que se elaboren los atlas de riesgos municipales, estatales, para que ustedes sepan cuáles son los lugares donde de manera más recurrente se generan o se materializan ciertas amenazas. Es decir, por ejemplo, en el Estado de México, Ecatepec, hay ciertas zonas donde año con año, se generan inundaciones, pero no se hace nada al respecto, no se corrigen. Entonces, es muy importante, y para eso sirven los atlas de riesgo, señores. Los atlas de riesgo sirven para la prevención, pero también para la atención, para saber qué comunidades hay cerca, qué tenemos cerca que nos pueda ayudar a mitigar el impacto en esa ciudad, en esa comunidad, y también nos puede ayudar después. Entonces, los atlas de riesgos no solamente nos ayudan a saber los riesgos, no, tenemos que trabajar con ellos para poder disminuirlos.
Después, estas medidas de mitigación pueden ser de carácter estructural y no estructural, dependiendo de las necesidades. Ya les decía yo, por ejemplo, en este muro que se está haciendo aquí, si la población que tenemos en esta parte de la ribera del río, ¿sí? Si aquí tenemos una población, no sé, por ejemplo, de 15, 20 casas que hay comunidades que están así, 15 o 20 casas, y año con año se inundan, y darle la respuesta resulta más caro que hacer un muro o que reubicarlas, pues lo vamos a hacer, señores. Resulta a la larga mucho más barato reubicar una población que estarle pagando cada año los daños que sus propiedades pudiesen tener. Después tenemos las medidas de preparación. Aquí lo vemos, un simulacro, y son el conjunto de acciones y medidas para reducir los daños y pérdidas ocasionados por el impacto de una amenaza en una comunidad, propiedad o persona. Acuérdense que, ¿por qué dice esto? Porque acuérdense que también se debe promover la autoprotección, es decir, yo me protejo para que pueda proteger a los demás, o sea, convertirme en parte de la solución y no en parte del problema. Esta preparación incluye la elaboración de planes de emergencia y de contingencia. Aquí es muy importante, señores. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un plan de emergencia y un plan de contingencia? Bueno, búsquenlo, googleenlo o búsquenlo, pero se los voy a decir. Un plan de emergencia es un plan general, es decir, ¿qué vamos a hacer en caso de una emergencia? Sea cual fuere. Y un plan de contingencia es un plan específico que nos va a guiar paso a paso qué vamos a hacer si ocurre un incendio, si ocurre un sismo, si ocurre una amenaza de bomba, mediante nuestro análisis de riesgos. Posteriormente se hace una jerarquización de esos riesgos para saber cuáles son los que en sí nos pudieran afectar y contra los que tenemos que estar preparados. La capacitación es una parte importante, ¿sale? Porque la población debe de saber los peligros a los que se encuentra expuesta, y los gestores de riesgo de desastre deben de elaborar los planes de emergencia y los planes de contingencia. La capacitación es una parte sumamente importante en esta preparación, señores. Por ejemplo, en la Ciudad de México existe una norma técnica complementaria que habla precisamente sobre la capacitación y nos indica qué tipo de capacitación deben de tener en evacuación, en primeros auxilios, prevención y combate de incendios, comunicación, todas esas, eh, todas esas materias o servicios de emergencia que nos puedan poner en práctica, ustedes puedan poner en práctica al momento de la ocurrencia de un desastre, de una situación de emergencia, se tiene que capacitar a nuestra población. Por ejemplo, toda la población o la mayoría de la Ciudad de México, la que vive en la zona 3, que es donde se sienten más los sismos, debe de estar preparada, ¿sí?, sobre qué hacer en caso de sismo. Su capacitación principal debe de versar sobre eso. Posteriormente, primeros auxilios, prevención y combate a incendios. Y de hecho, en la Ciudad de México existe dentro de esta capacitación algo que se llama los grupos de apoyo especial, es decir, los grupos de apoyo para personas con discapacidad. Es decir, dentro de los inmuebles ya en la Ciudad de México, y creo que en muchos estados, en muchos municipios, hay gente discapacitada que está trabajando en edificios, señores. Entonces, debe de existir un pequeño grupo un grupo o una brigada que esté destinada a trabajar con estas personas, ya sea que se trasladen en silla de ruedas, que usen bastón, que sean personas con discapacidad visual o que utilicen muletas, dependiendo del tipo de apoyo que requieran, se va a encontrar la función de las personas, ¿vale? Entonces, esta capacitación es una parte muy importante porque después se va a poner en práctica en los simulacros. Y acuérdense, señores, que en los simulacros podemos tener errores,
para eso sirven los simulacros, para tener errores, corregir, volver a hacer y evitar que en un futuro se dejen de tener errores y nos salga casi perfecto, para que al momento de una situación de emergencia real la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Después, la respuesta. Bueno, en esta etapa se ejecutan las acciones previstas en la etapa de preparación, como son los planes de emergencia y los planes de contingencia respectivamente. De acuerdo a nuestra jerarquización de riesgos, son los planes que vamos a tener. Se ejecuta lo practicado en los simulacros para salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, sus bienes y el medio ambiente, así como proteger los medios de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que saber de prevención y combate de incendios, y aunque no sean ustedes profesionales, ustedes únicamente van a ser primeros respondientes, señores. Ustedes van a ser primeros respondientes. Si ya es un incendio declarado, para eso existen los cuerpos especializados profesionales de emergencia, para que ellos sean los que trabajen en la atención del siniestro, la emergencia o el desastre, y ustedes únicamente están como apoyo de ellos. El marco de acción de Sendai, precisamente en la cuarta prioridad, nos indica que se debe de brindar una adecuada atención y auxilio de la población con una respuesta eficaz para poder llevar a cabo una mejor reconstrucción. Y aquí es muy importante, porque inclusive los cuerpos de emergencia profesionales deben de estar capacitados, señores, para poder responder a una situación de emergencia. Hay hechos, sucesos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia, donde los cuerpos de emergencia a veces no saben atender precisamente a esa situación de emergencia, siniestro, desastre, y sus cuerpos de emergencia resultan afectados. Hace muchos años en Blanco, hace pues más de hecho fue a mediados del siglo pasado, por allá de 1960 creo, Blanco, que estaba en la Ciudad de México, creo que sí fue Blanco, o lo que anteriormente era el Palacio de Hierro, tuvo un incendio. Llegó bomberos, infortunadamente o no supieron cómo actuar, o la situación se les escapó de las manos y hubo bomberos muertos porque hubo un derrumbe. Entonces, todo esto debemos de estar capacitados. Vuelvo a repetir, no van a ser ustedes cuerpos de emergencia profesionales, van a ser primeros respondientes. Es decir, si algo escapa de sus manos, ya es una cuestión de los cuerpos de emergencia externos, y ustedes únicamente van a servir de apoyo. Y después tenemos la recuperación, ¿sí? Aquí la vemos, y la recuperación, que es la etapa que quizá dura más tiempo, ya que se trata de un proceso gradual. Lo primero que se debe recuperar o rehabilitar son las instalaciones vitales y estratégicas, como los sistemas de agua potable, electricidad, bancos, sistemas de transporte, carreteras, hospitales, escuelas, mercados, entre otros, ya que son necesarios para que la población comience su vuelta a la normalidad, ¿sí? Entonces, esta etapa es quizá la más larga. De hecho, por ejemplo, Otis se decretó muy rápido el término de la emergencia para empezar con la recuperación, señores. Y sin embargo, bueno, pues ahí teníamos ciertas cuestiones, sobre todo de salud, que harían o hacían que continuara vigente el estado de emergencia, pero el gobierno lo quitó y empezó con la recuperación, que actualmente se está llevando a cabo, pero por entes externos del gobierno, como son las organizaciones de la sociedad civil, que están apoyando y auxiliando a los ciudadanos que resultaron afectados. Y aquí, como lo vemos, lo primero que se debe de rehabilitar es esto. ¿Por qué? Porque se necesita para reactivar la economía, señores, para reactivar a la gente. De hecho, les platicaba yo en las materias que les he dado, que anteriormente el gobierno tenía, después de que ocurrió un desastre, tenía un programa de trabajo temporal, ¿sí? Donde precisamente a los afectados que se quedaban sin trabajo, sobre todo, este era muy dado en los huracanes y en las inundaciones,
los contrataban para ir a las casas, para sacar el lodo, para limpiarlas, para limpiar las calles, todo ese tipo de cuestiones, y les pagaban un salario, me parece que era el salario mínimo, para ayudar a esa economía y reactivar la economía precisamente de ese sitio. ¿Y por qué reactivar la economía de ese sitio? Bueno, porque la gente iba a comprar sus víveres y todo a la tiendita de la esquina, o quizá al mercado local que comenzaba a funcionar. Entonces, esto es muy importante que se restablezca antes de atender a la ciudadanía, y sobre todo los hospitales, señores, que bueno, los hospitales ni siquiera deberían de ser afectados. Esto porque hay un, hay un programa que se llama el programa Hospital Seguro, que fue establecido por la Organización Mundial de la Salud, para que los hospitales permanezcan, se puede decir, casi intactos al momento de un desastre. ¿Por qué? Porque ellos tienen que atender en primera su desastre al interior, y pues, o la emergencia al interior, y posteriormente atender el desastre que les viene, porque va a llegar población, ciudadanos afectados, lesionados por la ocurrencia de la emergencia. Entonces, esto es sumamente importante, señores. El programa Hospital Seguro es uno de los programas más ambiciosos que se tiene a nivel mundial, y que orgullosamente nació del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya había trabajado con algo así antes de que se presentara el programa Hospital Seguro. Y bien, también dentro de esta etapa se debe reconstruir con un carácter prospectivo, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura en todos los niveles, evitando o mitigando los daños ante un escenario futuro. Es decir, con un carácter prospectivo, viendo más allá. Por ejemplo, y vuelvo a insistir porque lo tenemos ahorita presente, ¿qué se debe de hacer para la recuperación, para la reconstrucción y rehabilitación de Acapulco y de las demás comunidades con otros? Bueno, pues en primera, aprender que si ya se materializó un huracán categoría 5 con vientos superiores a 250 kilómetros por hora, es, eh, se puede decir, es de pensarse que pueden seguir pegando. Entonces, tenemos que estar preparados para los futuros escenarios estilo o tipo Otis, ¿sí? Fíjense que para esto hay una película que les voy a recomendar. Existe la versión en español de España, vaya, y que se llama Mil Héroes al Rescate, y que precisamente habla de una situación, pues, un poquito extraña que le sucedió a un avión, y esa situación fue real. De hecho, fue tan real que esa situación que le sucedió a la aeronave se puso en los simuladores de vuelo posteriormente, después del accidente, para que los pilotos pudieran saber cómo reaccionar y hacer lo que hizo estos pilotos en el momento de la emergencia. Y bueno, esto también aprenderán ustedes cómo sirve o para qué sirven los comités de emergencia locales. Es una película muy buena, dura aproximadamente una hora y media. Es una película vieja, pero que trae muchas cosas que tienen que ver con las realidades que hemos vivido y que seguiremos viviendo. Es un cuate que va a un curso de emergencias, lo enseñan a establecer el sistema de comando de incidentes, a dar prioridades, a preparar a la gente, todo ese tipo de cosas. Y existe el bombero de la vieja guardia que no le agrada ese tipo de cosas, porque él dice que la práctica y lo que él ha hecho durante muchos años es más que lo que este cuate le dice, y que pues él no lo acepta, ¿no? Entonces el cuate empieza a hacer simulacros, empieza a poner situaciones que no son normales. Por ejemplo, hay una escena donde hay la volcadura de un camión de estudiantes de la escuela local. Están atendiendo los bomberos el incendio y los paramédicos a los lesionados, y se suscita una explosión. Entonces el bombero jefe, o el jefe de bomberos, le dice que pues no está de acuerdo, ¿no? Que a ellos no se les había avisado de esa explosión. Y le contesta el encargado de la emergencia. Le dice: es que una situación de emergencia nunca te va a avisar qué es lo que va a suceder. Entonces ustedes deben de estar preparados. Y bueno, para no hacerse las cansadas, todo esto le sirve porque se cae un avión,
o más bien aterriza o trata de aterrizar un avión que es mucho más grande para el aeropuerto que ellos tienen, se parte a la mitad. Y bueno, véanla, se llama 1000 héroes al rescate y la pueden ver y aprender mucho, mucho de lo que es un sistema de comando de incidentes y también lo que es la protección civil o la gestión del riesgo de desastre. Y volviendo a esto de reconstruir con carácter prospectivo, les voy a repetir, es decir, ya nos ocurrió una vez, es posible que nos siga ocurriendo. Entonces, lo mejor es estar preparados. Aquí lo que yo haría en las poblaciones de la Sierra de Guerrero que resultaron afectadas, empezar a apoyar a la gente para que sus casas ya no sean de madera o de cartón y sus techos y comenzar a construir vivienda o que sea en un proceso de autoconstrucción de viviendas, pero ya de viviendas de materiales sólidos que ante vientos de 250 kilómetros o más no se puedan ver afectados. ¿Por qué? Con vista a mitigar los daños de un escenario futuro, ¿vale? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el ciclo del desastre y vamos a ver ahora también esto que se llama la identificación de riesgos, que precisamente va de la mano con lo que acabamos nosotros de ver. ¿Pero qué es la identificación de riesgos? Bueno, pues en primer lugar se trata de la etapa o la primera etapa del sistema de gestión integral de riesgos que tiene México. La primera etapa se trata de la identificación de riesgos y que no es otra cosa que reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica a través de un análisis de los peligros y la vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues no es otra cosa que un análisis de riesgos, nada más que aquí le pusieron identificación de riesgos, pero es en realidad una evaluación de riesgos, aunque vuelvo a insistir, también se trata de un análisis de amenazas y una evaluación de la vulnerabilidad, que si sumamos los dos estudios nos va a dar un análisis de riesgos porque nos va a lanzar un valor o nos va a lanzar valores cualitativos que podemos nosotros utilizar después de esta evaluación. Y bueno, este es el modelo de gestión del riesgo de desastre que propone el CENAPRED. En primera, las causas y la vulnerabilidad y exposición, que ya vimos que son las partes que tiene o los conceptos o lo que forma la ecuación del riesgo, vulnerabilidad y exposición y los peligros o amenazas. Y esto lo lleva a que son los riesgos y cambio climático, un riesgo latente que puede suscitarse en una emergencia o desastre y esto convertirse en daños y pérdidas. Vean ustedes, señores, que aquí ya ya está entrando a escena el cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros como gestores del riesgo de desastre, las instituciones, las personas, todos tenemos que trabajar precisamente para tratar de buscar una adaptación al cambio climático o disminuir el cambio climático, que creo que este marco de Sendai no va a poder hacerlo porque la pandemia dio al traste con lo que se llevaba de avanzado. Y bien, tenemos un riesgo, vuelvo a insistir, un riesgo latente, es decir, ahí está. ¿Cuándo se puede hacer presente? No lo sabemos, pero está ahí latente, está presente, presente, presente. Después se puede convertir en una emergencia o desastre, ya lo decíamos, lo que para un estado o municipio puede considerarse una emergencia, perdón, un desastre, para la federación puede ser una situación de emergencia. Entonces es dependiendo. Y los daños y pérdidas que puede haber precisamente por la presencia o la materialización de la amenaza. Después aquí tenemos las etapas de la gestión del riesgo de desastre, que es la identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación. Después el auxilio, la recuperación y la reconstrucción. Y aquí vamos a ver las fases de la gestión del riesgo de desastre. La primera es la gestión prospectiva,
que es prevenir el riesgo futuro, ya lo habíamos dicho, a través de un análisis o una identificación de riesgos, donde se van a determinar cuáles son los riesgos o las amenazas que pudieran impactar a la población de esa ciudad o de ese municipio o de ese estado, y que pudieran causar precisamente daños y pérdidas. Después tenemos la gestión correctiva, que se trata de reducir el riesgo existente y preparar la respuesta. Es decir, ya no pude prevenir el riesgo futuro, ahora lo que hago es reducir el riesgo existente, pero también preparar la respuesta. ¿Para qué? Para que la respuesta sea, como lo marca Sendai, una respuesta eficaz a todos los niveles. Después tenemos la gestión reactiva, que es responder y atender de manera efectiva a la emergencia o desastre. Sí, es decir, vamos a responder, pero de una manera adecuada. Por eso, insisto yo, la capacitación y los simulacros son parte fundamental de la preparación, señores. La capacitación debe de ser dada por profesionales. ¿Sí? La gente que lo imparta debe ser gente que de verdad sepa, eh, porque he visto instructores que la verdad dejan mucho que desear, pero esta capacitación debe de ser dada por verdaderos profesionales, y siempre que ustedes vayan a contratar a alguien, pregúntenle cuándo fue su última capacitación, si él tiene constancias de que se ha capacitado, porque precisamente esta gestión reactiva, donde se ponen en práctica todo lo que se hace en la etapa de preparación, que es la capacitación y los simulacros, se van a ver reflejados, señores. Y por último, tenemos algo que en México se le dio a llamar la gestión prospectiva correctiva, es decir, reconstruir mejor y, como yo les decía yo, reconstruir mejor de manera prospectiva con miras a la disminución de la vulnerabilidad a futuro. ¿Sí? Es decir, aprender de lo que se hizo. Véanlo en lo que vimos en esa línea del tiempo, que después del sismo de 1957, la Ciudad de México, claro que aprendió, modificó el reglamento de construcciones, y también se modificaron los tipos de suelo, ¿cómo se llama? La microzonificación sísmica, ¿sí? Para que la gente que siga a gestionar los riesgos de desastre sepa qué tipos de suelo tenemos y pueda establecer los planes y procedimientos de emergencia o contingencia para responder. Después, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues tenemos herramientas tan fabulosas como es el Atlas Nacional de Riesgos, que contiene la información de los agentes perturbadores y se realiza a través de un análisis sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad, el grado de exposición de los bienes afectados. Entonces, imagínense, es un análisis sobre la interacción de las partes fundamentales que conforman la ecuación del riesgo entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los bienes afectables, que puede ser la población, que puede ser los medios de sustento, que pueden ser los mercados laborales, todo ese tipo de bienes afectables se busca en este atlas de riesgos tenerlo ahí y evaluado con el grado de riesgo a lo que se encuentra expuesto. Y contiene información, precisamente este atlas de riesgos, sobre los peligros naturales y antrópicos, que esta información proviene del CENAPRED y de aproximadamente 80 instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Porque no solamente México estudia sus desastres, señores, también se hace a nivel internacional. De hecho, uno de los profesores que tuve en especialidad nos decía que en algunas universidades del mundo, la Ciudad de México es muy estudiada, señores, porque es algo inusual que una ciudad se haya establecido en el tipo de suelo donde está sentada la Ciudad de México, y precisamente nos decía que en cuestión de ingeniería y de arquitectura, en algunas universidades internacionales se estudia algo que le llaman el efecto Ciudad de México, ¿sí? Es decir, cómo funcionan los sismos cuando llegan a la Ciudad de México. Por eso, este atlas de riesgos tiene información de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Y también integra los atlas de riesgo estatales y municipales. Y aquí lo tenemos. Son indicadores municipales de peligro, exposición y vulnerabilidad, que si los comenzamos a trabajar, obviamente nos van a dar el grado de riesgo o el nivel de riesgo a los que se encuentra expuesta la población. Los invito a ver a buscar su atlas de riesgo, a poder ubicar allí los lugares que a ustedes les interesan, poder hacer una valoración del riesgo, ver los riesgos a los que se encuentran expuestos, señores. Es fabulosa la información que tiene. Les va a desplegar, aquí lo vamos a ver, ¿sí? Sistema Nacional de Información sobre Riesgos y monitoreo de los fenómenos que se están suscitando en ese momento. Este Sistema Nacional de Información de Riesgos, ustedes aquí en esta ventanita que está aquí, ¿sí? Se van a buscar una dirección, le ponen la dirección, le dan buscar, lo va a buscar, y aquí en esta parte ustedes van a buscar los riesgos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos. Y se va a desplegar toda la información que tiene el CENAPRED en estos atlas de riesgos, y es algo muy, muy fabuloso que los va a ayudar a ustedes a realizar los atlas de riesgos de sus comunidades. Se tiene también información de los atlas de riesgos de algunos estados y de algunos municipios, por lo que son más meticulosos en su información. Entonces, estos atlas precisamente, señores, son los que nosotros podemos checar para elaborar nuestros atlas de riesgos e inclusive nuestros análisis de riesgos locales. El atlas de riesgos de la Ciudad de México va un poquito más allá. El atlas de la Ciudad de México inclusive nos habla de los daños que puede haber hacia los sistemas de transporte, hacia los sistemas de agua potable, hacia todos los sistemas vitales y estratégicos que pudieran resultar afectados durante la materialización de una situación de emergencia, siniestro o desastre. Entonces, señores, los invito a buscar estos atlas de riesgo, tanto el nacional, y si su municipio o estado tiene su atlas, bueno, pues búsquenlo, naveguen en él para que sepan cómo manejarlo. Y algo que es muy importante decir, señores, los atlas de riesgos no deben de ser impresos. Ajá. ¿Por qué? Porque el riesgo es dinámico. Se los decía yo ya una vez. El riesgo es dinámico. Lo que hoy no podría considerarse un riesgo, el día de mañana, si encuentran las condiciones de vulnerabilidad y de exposición, se puede convertir en un riesgo. Entonces, por eso, los atlas de riesgos deben de estar realizados y elaborados a través de sistemas de información geográfica y tener una plataforma precisamente para poder ustedes estudiar y analizar los riesgos que se pueden generar en el entorno de su comunidad o inclusive de su casa. ¿Sí? Aquí vamos a llevar una materia también sobre los planes comunales de gestión de riesgo de desastre, y ahí van a aprender ustedes precisamente cómo hacer un mapa de riesgos que dicen, pero no es un mapa de riesgos, es un mapa de peligros, y hasta que no hacemos una valoración de la vulnerabilidad y de la exposición, podemos hablar de que es un mapa de riesgos, aunque también para esto, bueno, pues debería de ser en base a un sistema de información geográfica. Si ustedes quieren, pueden, en Facebook aparecen unos cuates de Perú, no recuerdo ahorita el nombre, pero que imparten cursos gratuitos de elaboración de análisis de riesgos, de cómo hacer atlas de riesgos, y son gratuitos. Si ustedes quieren la constancia, bueno, eso ya se pondrán ustedes de acuerdo con ellos, pero por lo pronto lo hacen de manera gratuita, y de verdad ustedes aprenden mucho con estos cursos, porque de otra manera pueden tomar ustedes un curso de geomática, precisamente que tiene que ver con esto, de geométrica de los que da el diplomado del Instituto de Geografía de la UNAM, que vale, no sé, actualmente debe estar más o menos entre 20 y 24 mil pesos, y es un diplomado que creo que dura entre 6 y 8 meses, pero ustedes salen manejando las herramientas de información geográfica de la mejor manera. Se deben de tener ciertos conocimientos, pero lo pueden ustedes hacer para poder
llevar a cabo todo esto que se les pide ahora, que sean o que elaboren sus atlas de riesgos. Y bien, dentro de este análisis de riesgos, bueno, pues tenemos que saber los fenómenos geológicos, los hidrometeorológicos, los químico-tecnológicos, los sanitario-ecológicos, los fenómenos organizativos y los fenómenos, perdón, aquí me equivoqué, sanitario-ecológicos, estos son los fenómenos astronómicos, perdón, ahí no le, este, no le corregí, son fenómenos astronómicos los que deberían de ir aquí, fenómenos astronómicos. Y estos fenómenos, este tipo de fenómenos que están enumerados aquí, señores, ¿sí? que aparecen aquí, son los que tiene la República Mexicana de acuerdo con la Ley General de Protección Civil. Me parece que son entre 37 y 39, ¿sí? Y una disculpa, pero aquí son fenómenos, no son sanitario-ecológicos, son fenómenos astronómicos, ¿sí? Fenómenos astronómicos. Perdón por la letra, fenómenos astronómicos, ¿sí? Son los fenómenos astronómicos los que tienen que ir precisamente en esta parte. Les pido a ustedes una disculpa y vuelvo a insistir, estos fenómenos que aparecen aquí son los que aparecen en la Ley General de Protección Civil, en la última actualización, y no son inventados por mí. De hecho, este, estos fenómenos los tiene ya desde un inicio el decreto que crea el Sistema Nacional de Protección Civil. Fue la primera vez que se enumeraron los tipos de fenómenos a los que se encuentra expuesta la República Mexicana, y bueno, ahora también en esta ley general del 2012 y sus actualizaciones hasta el 2023 son los que nombra esta ley general, y son precisamente dentro de ese análisis de riesgos que vamos a elaborar los que pueden afectar la institución, la comunidad, el municipio o el estado donde ustedes van a elaborar precisamente ese análisis de riesgos. Hay riesgos que no pueden ser o no los pueden tener ustedes, por lo cual ni siquiera deben de tomarlos en cuenta, señores. Por ejemplo, tormentas de nieve en el centro de la Ciudad de México, o no sé, en la Ciudad de México, en donde más, en Aguascalientes, por ejemplo, en Chiapas, por ejemplo, tormentas de nieve, pues no las vamos a tener, pero si hablamos de tormentas de nieve y nos vamos a algunos pueblos de Chihuahua, de Durango inclusive, en Tijuana, en Baja California, bueno, pues ahí sí van a tener tormentas de nieve. Entonces hay que hacer una jerarquización, señores, porque hay veces que algunas personas dentro de sus análisis de riesgos ponen toda esta lista, ¿sí? Y cuando tú les preguntas, bueno, oye, ¿a poco todo esto te afecta? No, pero es que pues me pareció correcto ponerlo. No, 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 no. Por ejemplo, dentro de los fenómenos hidrometeorológicos, poner cuáles son los que de verdad te afectan, ¿no? Para que de esa manera ustedes realicen una jerarquización de riesgos y sepan cuáles son los más probables que se puedan presentar en sus instalaciones, en su comunidad, en su municipio, en su estado, ¿sí? En base a esta lista que tenemos aquí. Y bien, precisamente esta evaluación de riesgos tenemos de dos tipos. La primera, que es la cuantitativa, ¿sí? Que nos va a permitir, mediante esta evaluación, que nos va a dar resultados con números, ¿sí? Nosotros vamos a decidir si precisamente podemos disminuir la vulnerabilidad con el diseño de estructuras o con seguros que se llama transferencia del riesgo. Es decir, tengo el riesgo, pero yo no lo voy a atender y lo transfiero a través de una aseguradora. Inversiones, en el lugar, planeación del desarrollo, que es muy, muy importante. Les decía yo que en sus estados, en sus municipios, debe existir un plan municipal o un plan estatal de desarrollo urbano. Y estos actualmente
tienen que ir, podemos decir, encaminados o hacia lo que plantean los objetivos del desarrollo sostenible nombrados por la ONU. ¿Sí? Y por último, medidas de prevención para un nivel de riesgo aceptable. ¿Qué es este riesgo aceptable? Que el riesgo existe, pero que no denota mucha importancia, ni puede afectar tanto a la población. Por eso se llama de un nivel de riesgo aceptable, ¿sí? Es decir, existe riesgo, pero es manejable. En Perú, por ejemplo, le llaman riesgo mitigable y riesgo no mitigable, en donde se determina un riesgo no mitigable, se establecen ciertas medidas que incluyen hasta inclusive la reubicación de las comunidades. Y aquí lo tenemos. Y después tenemos una evaluación de riesgos cualitativa, que es lo que les decía yo, que son mapas comunitarios de riesgo, que no son mapas comunitarios de riesgo, son mapas comunitarios de peligros. Y allí esto nos permite tener una preparación y sensibilizar a la gente. Entonces, dentro de esta evaluación de riesgos cualitativa, podemos ocupar a la gente que vive en el municipio, ¿sí? o en el estado. Les decía yo, por ejemplo, vamos a hacer el análisis de riesgos o la evaluación de riesgos del municipio de San Cirindango de las Manzanas, ¿no? Y empezamos a hacer el análisis y llegamos al centro de la ciudad, donde el peligro que tiene toda esa comunidad es un peligro de inundación, pero nosotros queremos hacer una evaluación cuantitativa. Bueno, entonces allí, por ejemplo, doña Chonita, que es la señora que vende los tamales desde hace 50 años en la esquina de la iglesia, nos puede apoyar para saber cuándo se generaron las inundaciones, cuánta gente resulta afectada, cuánta gente murió, porque ellos lo saben, señores, ¿sí? Hay que ocupar a la gente local para poder nosotros elaborar nuestras evaluaciones de riesgos. Ellos saben la historia de las situaciones de emergencia, siniestro, desastre que se suscitaron en su comunidad, señores. Entonces, son muy importantes sus conocimientos para hacer una adecuada evaluación del riesgo en materia de reducción del riesgo de desastres. Entonces, estas dos formas de valorar el riesgo lo pueden ustedes utilizar. Una es mejor que otra, la cuantitativa, finalmente, porque nos va a ayudar como dicen, con los dineros, ¿verdad? Con qué infraestructura podemos perder, cuánto nos va a costar esa infraestructura que se puede perder. También, infortunadamente, las gentes que pudieran fallecer. Entonces, esto es muy importante. Si decidan ustedes al momento de hacer una evaluación de riesgos, de qué manera la pueden hacer. Cuantitativa, que es un poquito más, más centrada, más, ¿cómo le llaman? Más real, vaya, que una cualitativa. ¿Sí? Una cualitativa es algo general. Entonces, ustedes van a saber qué tipo de evaluación quieren hacer. Y no les hablo más porque, como les decía yo, una de las materias que tienen este cuatrimestre precisamente son métodos de evaluación de riesgos, y ya el profesor Raimundo Ibarra, que es un gran amigo, les va a indicar lo procedente en esta materia. Y bueno, con esto terminamos, señores. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que estén con disposición para seguir aprendiendo. Y bueno, por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Solo les recuerdo que el examen va a versar sobre la clase pasada, es decir, todos los videos de la clase pasada, los videos de esta clase, los documentos de la clase pasada, los documentos que les voy a mandar sobre esta, y ese va a ser el segundo examen. Y el tercer examen va a ser de las 3 semanas. Vamos a ocupar hablar de las 3 semanas para que ustedes refuercen su conocimiento. ¿Vale? Pues muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima clase.